Vale. Esta parte la minimizamos. Anda, mira, no se ha recibido ningún dato. Y aquí esperando, como tontos. Bueno, terminaremos de cargar aquí, que nos queda poquito rato. Y lo que vamos a hacer con esto es entrar directamente en IFTTT, que es la otra maravilla de la tecnología. Bueno, esto yo lo presenté en la otra sesión. If this, then that. Si esto, entonces eso. Es una herramienta muy versátil y facilita muchísimo el trabajo y es súper sencilla de manejar. Lo que tenéis que hacer es, cuando entréis, han cambiado la interfaz recientemente, porque antes no tenía tanto color. Bueno, tanto color, nada más que tiene dos colores, pero antes es que era gris completamente. O sea que no sé yo qué era mejor. ¿Estáis todos? Pues lo que tendréis que hacer es un join para registraros. Lo ideal es que cuando registréis os va a pedir una dirección de correo electrónico, un nombre de usuario. Luego, a la hora de acceder, el nombre de usuario es lo importante, porque al final podréis entrar directamente con el nombre de usuario. Entonces, poner un nombre de usuario que os sea fácil y cómodo, porque es más sencillo de recordar que el correo. ¿Vale? Yo me voy a registrar con el mío y vamos a entrar en las aplicaciones. Y lo que vamos a hacer es... Venga, va, lo vamos a hacer con el de la Federación. Y así, como tiene poquitos, no os abrumo porque en el otro tengo 73 elementos configurados y así lo vamos a hacer con... Lo vamos a programar. Vamos a programar un par. Vale. El inconveniente que tiene esta aplicación, que de momento está en inglés, pero es muy sencillita de manejar. ¿Vale? En la parte de arriba a la derecha tenemos, en primer lugar, el nombre de usuario. En este caso, PadelCV, que es el usuario de la Federación de Padel. Aquí lo que tenemos... También tenemos en esta parte de aquí un log de la actividad con todo lo que se está haciendo y cómo está monitorizándose y cómo se está utilizando la aplicación. Y sobre todo el dashboard, que es el panel principal. Y en el settings, que es de donde podemos cambiar las diferentes opciones de configuración. ¿Vale? En esta parte de aquí, cuando registréis, os invito a hacer lo mismo. Vigilad bien dentro de las opciones de configuración para que el acortador de URLs no vaya por defecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque habrá diferentes elementos, diferentes imágenes, diferentes enlaces que vamos a subir. Si está puesto que por defecto esos enlaces se acorten, podemos arriesgarnos a que el efecto que queremos conseguir en Twitter lo perdamos. ¿Vale? Por ejemplo, que si es un enlace del Ayuntamiento de Carcaixent o del ADL que se vea, si es una URL muy larga, ya se encargará el propio Twitter cuando se publique de acortarla. Pero lo que veremos será Ayuntamiento o AITO Carcaixent. Sin embargo, si me la corta, veré el enlace de Bitly y no sabré lo que hay. Y esto es un aviso importante, porque actualmente en Twitter se está propagando mucho el uso de spam y de mensajes peligrosos. Peligrosos en el sentido de que hay mucha gente que no lo conoce, que recibe mensajes de gente que en inglés o en español les dicen que hay alguien que está publicando terribles cosas sobre uno mismo y les pone un enlace y ese enlace va cortado. ¿Qué ocurre? Como estamos acostumbrados a ver enlaces acortados, todo el mundo hace clic. Problema, que como no vemos lo que hay detrás de ese enlace, sabemos qué es lo que se ha cargado una vez que la página se ha cargado. Y el problema es que el virus puede haber entrado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo mejor es que no se acorten las URLs. Y que en caso de que se tengan que acortar, o bien lo hagamos a través de Google, por ejemplo, no es que tenga ganas de patrocinar la marca, o que dejemos que sea el propio Twitter quien lo haga. ¿Vale? Además de por el tema de la marca y el posicionamiento y todo esto. Vale, una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es, nos vamos a dirigir a la... No podemos entrar ¿No por qué? porque no nos reconocen. ¿Quién? En el caso de IFTT, tienen que ver con redes sociales o herramientas sociales. ¿Has conseguido entrar? Sí. Perfecto. Métete dentro de la configuración de tu nombre de usuario, arriba a la derecha, te vas a Settings y vigilas que no esté activada la opción de acortar. Vale.
Será el tercer o cuarto campo, que pondrá bit.ly, autosort, no, pues los desmarcas y después guardas cambios, ¿vale? Entonces, en este caso, os lo voy a cortar para que veáis la mayor cantidad de redes sociales. Estas son todas las redes sociales que se hacen, que se pueden utilizar de momento. Antes había otra, por ejemplo, bit.ly no estaba incluida, ahora sí está. ¿Esto qué significa? Pues que aquí tenemos, obviamente, redes sociales, tenemos esta, tenemos Boxcar, tenemos herramientas sociales, Buffer, tenemos un email, que no es que tengamos un email, sino que tenemos la opción de email, que no es que sea una red social ni una herramienta social, pero es un elemento que nos permite ponernos en contacto digitalmente con gente. Tenemos un feed, tenemos la Facebook page para las páginas de fan, el perfil de Facebook y demás herramientas. Vale. En este caso, y para esta cuenta en concreto, que es la de la Federación de Pádel, solamente hemos activado el Craigslist que va por defecto y vamos a empezar todos por configurar esta, que es la del relojito. Pincháis. Entonces, una vez que pinchemos en el relojito, tendremos que configurar el reloj y activarlo. Pues lo que vamos a hacer es darle al pedazo botón azul que aparece ahí que pone Activate y le damos a activar. Tenemos que seleccionar antes y previamente la franja horaria en la que nos queremos mover. Y es importante que tengamos claro que lo que hay que hacer es intentar por todos los medios que la franja horaria, número de horas a sumar, sea la misma que la que tenemos localmente. Es decir, que si no aparece +1 Madrid, pues que sea +1 Ámsterdam o +1 Francia. Que no significa que se vaya a publicar en holandés o que se vaya a publicar en francés. ¿Nos puede llamar para despertarnos? También, claro, sí. Lo que pasa es que como lo descuelgues te cobran. No, hombre, eso es una pérdida. Pero sí, con esto configuras un montón de cosas. Está muy bien. Vale, entonces, únicamente para activarlo lo que hacemos es eso. Es establecer la franja horaria, punto pelota. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer a continuación es ir otra vez a Channels, en la parte de arriba. Y lo siguiente que vamos a hacer, bueno, si le queréis echáis un vistazo, aquí tenéis para incluir el Google Reader, el Google Calendar, activar el Gmail, activar Google Talk, Instagram, LinkedIn, llamadas de teléfono, postreros, mandar SMS. ¿Puedo programar que envíe mensajes de Google Talk por la noche? Sí, 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 sí. Todo lo que tengas tú aquí, y de hecho, cada X tiempo se van actualizando las aplicaciones que pueden funcionar. Entonces, en el caso de Twitter, lo que vamos a hacer es, sabiendo las horas a las que nos interesa publicar determinado contenido, le vamos a dar juego, ¿vale? Aquí, por otro lado, ¿os acordáis que os encargué que buscarais RSS para vuestros intereses públicos y demás? Aquí tenemos la opción del feed. Lo que tenemos que hacer también, que no recuerdo si estaba marcado o no, no, ¿eso qué es? Otorgar, vale, la cuenta LinkedIn, vale. Lo que tenemos que hacer, permitir, es acceder a la opción del feed y marcarla. LinkedIn no la marques. LinkedIn no la marquéis. Os cuento por qué. Lo que tenéis que hacer, esto está bien, ¿vale? Pero hay que ser listo. En LinkedIn, ¿qué herramienta tenemos publicada? O sea, ¿qué herramienta social o qué aplicación social o qué elemento social podemos vincular directamente que nos genera reputación y que nos genera tráfico? Twitter. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar y lo vamos a poner aquí? Si el contenido que queremos publicar aquí lo estamos gestionando ya a través de Twitter, pues no dupliquemos. ¿Vale? Lo que ya no sé, me parece la última vez no estaba. Sí que sería interesante, por ejemplo, que nos permitiera publicar en todos nuestros grupos. Sería la caña, pero me parece que no está disponible. Luego, si queremos, le echamos un vistazo, pero me parece que no está. Entonces, la que sí que vamos a echar un vistazo es la del feed. Y lo que vamos a hacer es activarla únicamente, diciendo que la activamos, ya vamos a dejar que los feeds entren. ¿Dónde? Donde determinemos que pueden ir. ¿Vale? Y ya está. Y, por último, la que sí que tenemos que tener activa para nuestros intereses es la de Twitter. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es bajar hasta la casilla de Twitter y la tendremos que activar y tendremos que vincular nuestro nombre de usuario y dando acceso a la aplicación de Twitter para que la vincule con nuestro nombre de usuario. En este caso, el de la Federación.
Ya os digo que después, tranquilamente, de aquí a mañana, si tenéis tiempo, si os apetece, pues le vais viendo. Por ejemplo, ejemplos que os puedo poner, valga la redundancia con la palabra ejemplo. Imaginaros que tenéis una cuenta de Delicious. ¿Para qué sirve Delicious? Delicious es un marcador social. ¿Sabéis lo que es un marcador social? No. Vale. ¿Sabéis lo que es un favorito en el Internet Explorer? Pues Delicious es eso. Lo que pasa es que en lugar de tenerlo en Chrome, en Firefox o en Internet, lo tienes aquí. Te permite gestionar tus favoritos públicamente para que todo el mundo los pueda ver o de manera privada. ¿Vale? Otra opción muy chula, Dropbox. Si tenéis cuenta en Dropbox y tenéis, por ejemplo, cuenta en Instagram, ¿para qué puede servir? Imaginaros que hay una persona, como alguien que no quiero mirar porque está allí, que se va mucho de viaje y que lo que hace es sacar fotos con Instagram. Si esas fotos, ¿dónde están? Almacenadas en mi teléfono. Yo puedo configurar, si tengo registrado y vinculado el nombre de usuario de Instagram, para que cada foto que yo publique vaya a Dropbox. De tal forma que cuando llegue a mi casa no tengo que conectar el teléfono. Las fotos ya las tengo en Dropbox. Lo único que tengo que hacer es arrastrarlas a la carpeta de fotografías y las tengo guardadas. Otra opción, Gmail. Si quiero enviar un correo cada vez que alguien, no sé, esté en algún sitio. Con Foursquare lo mismo, tanto para las fotografías también, sobre todo. Si tengo alguna fotografía que realice en Foursquare, automáticamente me la puede mandar a Dropbox, o me la puede mandar a Instagram, o me la puede mandar a Twitter. Lo que me permite es ahorrar tiempo. Vale, en este caso, lo que vamos a hacer, el siguiente paso va a ser Create. Y con esto vamos a empezar a trabajar ya con la herramienta. ¿Estamos todos aquí? De momento, en teoría, nada más que tenemos configuradas dos herramientas. La de la hora y la de Twitter. ¿Vale? My Receipts, que la tenemos aquí arriba, son las recetas que yo he cocinado. Es decir, las instrucciones que yo ya he puesto en marcha para que funcionen. Y se llaman mis recetas. ¿Y por qué se llaman mis recetas? Porque si están bien configuradas, yo las puedo compartir con otros usuarios a través de la red de IFTT que se pueden beneficiar de esa configuración, no de que lo publiquen en mis redes sociales. ¿Vale? Es decir, ya están diseñadas. En este caso, lo primero que vamos a hacer, si esto, ¿qué es? Pues sí, y seleccionamos el panel de tiempo. Y venimos aquí. Aquí nos vamos a encontrar con 6 opciones, si no me equivoco. Y aquí que son 5. Pues muy bien. Tenemos, primera opción, bueno, vamos a empezar por la última. ¿Qué es lo que decíamos ayer? De algo que no podemos olvidar y que se celebra cada año. Por ejemplo, pues si tenemos a nuestra pareja dada de alta en Twitter y su nombre de usuario, pues qué narices, si ya nos echó la bronca ayer porque se nos olvidó el aniversario ayer o su cumpleaños ayer, vamos a venirnos a IFTT y le vamos a decir cada año on y le vamos a poner la fecha con el día y con el mes para que le mande un mensaje y sea mencionada en Twitter. Y lo sepa todo el mundo que me acuerdo. Y nunca sabrán que lo configuré el año de Dios de 2012 y que en el 2020 me sigo acordando a pesar de que ya ni esté con ella o con él. ¿Vale? Lo mismo para cada mes, lo mismo para cada... Bueno, esto lo veremos ahora, que es la más interesante. Lo mismo para cada día y lo mismo para cada hora. Vale. Si, por ejemplo, queremos crear un trend topic con un hashtag, lógicamente lo que tenemos que intentar por todos los medios, además de intentar llegar al mayor número de usuarios, que eso lo tenemos por horas, es intentar que ese mensaje se repita lo más posible. Lo tenemos fácil. Cada hora A, el minuto que nosotros establezcamos, ojo, aquí el minuto va por 00 y cuarto y media menos cuarto. Esos son los 4 tramos. ¿Vale? Pues yo lo que voy a hacer es que cada hora, hasta que yo pare esa acción, se va a estar publicando ese tweet. ¿De acuerdo? Va a ser un mareo para la gente, pero si me interesa estar dando caña a un tweet determinado porque quiero que la gente lo oiga y se sature de oírlo, a saco. ¿Y no corres peligro que lo quiten? ¿Por pesado? Volvemos a lo mismo que dije el otro día.
Si tú tienes 8.000, o sea, si la persona que a ti te sigue tiene 8.000, cuando tú lo publiques, si resulta que ese comentario se publica entre una maraña de muchas actualizaciones, el tuyo a lo mejor pasa desapercibido. Lógicamente, si esa persona entra dentro de tu usuario y ve tu timeline, igual sí que lo ve. Pero si nada más que se ciña a ver el suyo, puede que lo vea o puede que no. Y puede que entre la maraña de actualizaciones que suceda, vea el tuyo o no. ¿Vale? Entonces, como lo que nos interesa es llegar al mayor número de usuarios, pues lo haremos. Yo hay algunos que sí que utilizo para que se vean. Cada día, pues con esto lo que estamos haciendo es que todos los días, sí o sí, independientemente de que cada día tenga mayor o menor visita y tráfico dentro de mi perfil, de lo que venga, voy a publicar una acción diferente, una misma acción. Entonces, todos los días a esa hora se va a publicar y va a ser todos los días, no todas las horas. Y la más interesante de mi punto de vista y la que me permite más versatilidad es la número 3. Que es cada día de la semana A. Entonces la seleccionamos y aquí es donde ya viene lo chulo. En primer lugar, nos hemos estado fijando en Social Bro. Yo sé en Social Bro que a las 12 del mediodía, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sí tengo gente. Pero el miércoles, jueves y viernes a la 1 a lo mejor no. Entonces con esto voy seleccionando los días en los que quiero que ese tweet se publique. Y las horas. Ahora, en Social Bro me dice si es a las 12, 12 y cuarto, 12 y media o 12 menos cuarto, o 1 menos cuarto, perdón. No. Luego lo que tengo que hacer es jugar. No voy a poner el mismo tweet 4 veces. Pero, por ejemplo, yo lo que hago, y si veo que no funciona, lo corrijo al día siguiente o al cabo de una semana, es, por ejemplo, lo pongo a las 12. A la semana siguiente, o a lo mejor 2 o 3 días, pongo 12 y cuarto. Y en función del resultado que tenga con ese tweet, de la viralidad que haya obtenido, del número de retweets que haya conseguido, lo voy cambiando y lo voy ajustando. Porque solamente me da el tramo de 1 hora, de 60 minutos, pero no me dice el minuto exacto. ¿Vale? Y con eso lo voy ajustando. Pero con esto yo consigo determinar y establecer qué días de la semana y a qué hora en concreto lo puedo hacer. Ojo que con esto yo puedo configurar un tweet para que se repita ilimitadas veces. No 50 ni 100, sino todas las que quieras. Durante el tiempo que yo quiera que ese tweet esté funcionando, una oferta de empleo que yo quiera publicar a través de la cuenta de la ADL de Carcaixent, si son 15 días, yo sé que la interacción que voy a tener con mis usuarios es a determinada hora del día, durante 15 días le estoy publicando esas horas. Y el resto del tiempo información de valor. Formación, cursos, lo que sea. Y la oferta de empleo en ese momento. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo? Por un lado la información de los cursos y por otro lado, siempre a la misma hora, la información de la oferta de empleo. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de oferta de empleo, me refiero la venta. El tweet con el que quiero conseguir prescripción, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso marcaría, a ver, me voy a venir aquí a... ¿Dónde se me deja entrar aquí? Porque ya que lo vamos a hacer... Aquí, este es. Nos vamos a meter en la cuenta de... Este está por aquí abajo. Vale. Y así os enseño cómo se hace uno desde el principio. En este caso tenemos Blue Padre, el Internacional, Estrella Damm. Vale, perfecto, este no lo tengo. Entonces, lo que yo voy a hacer, os voy a explicar in situ cómo se programa un tweet. ¿Vale? En este caso, las instrucciones que yo tengo... A ver si no se me cuelga. Ay, perdón, aquí, IFTT. Es que por parte de la federación únicamente puedo publicar a determinadas horas, para no saturar, que es cuando además yo sé que se van a publicar mis usuarios. En este caso lo que voy a hacer es publicarlo a las 4 de la tarde, y lo voy a publicar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo voy a poner a las 4:30. ¿De acuerdo? Con lo cual voy a hacer que la siguiente acción que yo voy a crear salga sí o sí a las 4:30 todos los días. ¿Bien? Me podríais decir, si lo vas a poner todos los días, ¿por qué no utilizas otra? Pues sí. Pero bueno, lo hago desde aquí, que total, pues me da igual. Porque si tuviera que modificarlo, ojo, ¿por qué es más interesante esta? Porque imaginaos por cualquier cosa que voy a publicar un tweet durante 15 días y me dan la orden, o me dicen, o me sugieren, oye, que los domingos no lo pongas, que es una tontería. Pues tendría que eliminar la otra y crear una nueva. De aquí lo único que tengo que hacer es meterme en la edición de la instrucción y decirle, ¿el domingo no? Pues domingo no. Ya está.
Ese es el cambio que he tenido que hacer. ¿Vale? Ya tengo la primera acción, que es cada día a las 4:30 de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tengo que publicar esto. Y ahora me voy a buscar la opción que quiero hacer. En este caso lo que quiero hacer es publicar un tweet. Y aquí tengo otras 5 acciones. Por cierto, y antes de seguir, si queréis volver atrás, está prohibido. Porque con esto vais a la pantalla anterior. Back. Y con esto subís a la instrucción anterior, dentro de la misma página. ¿Vale? Entonces, dentro de esta opción tenemos... Vale, bueno, vamos a empezar por las de final, que son las que no se utilizan, y ya está. Update bio. Esto es actualizar la biografía. Esto es un mareo. No sé a quién se le ocurrió, pero bueno. Porque significa que vas a estar actualizando la bio de tu tweet. Y decir unas veces que eres hombre y la otra que eres mujer, pues no sé. Pues como que no interesa. Y estar cambiando, no sé, yo no le veo utilidad. Cambiar la foto del perfil también es súper mareante. Porque si cada vez que tú hagas algo tienes que estar cambiando la foto del perfil, hombre, a lo mejor en un momento determinado sí que lo es. Pero no sé, se identifica tu imagen y tu definición de perfil con tu imagen, con lo cual, no sé. Añadir a un usuario a la lista, yo con los 2 que me quedo, son con estos 2. Y esto es símbolo de buena suerte, lo que no sé si en Escocia es para adelante o si es para atrás. Pero bueno, hay uno que es cornudo y otra que es buena suerte, pero no sé cuál es. Vale. Esta de aquí, únicamente lo que va a hacer es publicar un tweet, en las condiciones en las que conocemos. Y si incluimos una imagen, una URL que tenga una imagen, nos la va a publicar. ¿De acuerdo? Y esta de aquí es publicar un tweet con una imagen. Porque la pongo yo. ¿Vale? Lo que yo voy a hacer, aquí sí que me avisa de que tengo un total de 30 tweets con imágenes por día. Lo único que tengo que saber, o más o menos recordar, es cuántas veces he utilizado esa acción. Porque si no, llegará un momento en el que la imagen no se me publicará y el tweet tampoco. ¿Vale? En este caso yo lo que voy a hacer es publicar el tweet. Vale, cuando lleguemos aquí, esta parte yo lo olvidaba. Los ingredientes. Aquí en ingredientes tendremos varios en función de la configuración. Normalmente suele ser poner la hora y poner la fecha. El problema es que nos lo va a poner en inglés. Si estamos publicando en español, no tiene demasiado sentido, de momento. Aquí tenemos la ubicación de la imagen, con una dirección URL que tiene que terminar en .jpg, .gif, .png, .tif. Todos los formatos de imágenes que haya. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Yo voy a venir aquí, me voy a venir acá, tengo aquí el que se ha producido un error, me voy a venir al internacional de pádel de la Estrella Damm, voy a entrar aquí. Vale, el problema es que esto lo tengo que acortar. A ver. Este es el... Bueno, por favor, me he equivocado. Short. El acortador que os aconsejo que tengáis. Si tenéis Chrome es el que mejor va. Sí, pero bueno, no quería este, quería el que está embebido aquí directamente en Chrome. ¿Vale? A ver si lo puedo localizar. Aquí está. Porque cuando instaléis este, ahora os lo explicaré, y el funcionamiento es muy sencillito. Os va a generar aquí arriba aquí, lo voy a agregar, entonces me va a crear aquí la aplicación. Le voy a decir añadir. Aquí se está instalando en la parte de abajo. Y ya lo tengo aquí arriba. ¿Lo veis? Vale, entonces esta parte la cierro y me quedo con esto. Vale, aquí yo ¿qué tengo? Tengo una dirección URL. Yo lo que quiero, que es lo que me permite este acortador, es tener la dirección de Chrome cuanta más cortita mejor. Porque lo que quiero es favorecer el sitio para los retweets. Con esta llego hasta 10-15 caracteres. Y no tengo que buscarlo en otro sitio. El funcionamiento tan sencillo como desde aquí, sin necesidad de que esté marcado, yo he abierto la página nueva, vengo para acá, hago un clic y espero. Y luego le doy a copy. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todos me habéis seguido? Me voy a IFTT y aquí lo que hago es pegar la URL y me coloco al principio. Luego, esta URL es esta de aquí acortada. ¿Sí o sí? Bien. Lo siguiente, ¿esto qué es?
Y si le ponemos hashtag, sería hashtag pedazo de imagen, porque es tocha, es grande. Bien, pues lo que hacemos es botón derecho con el ratón y copiar URL de la imagen. Nos vamos a IFTT y aquí lo que hacemos es pegarlo, con lo cual ya tenemos aquí el cartel pegadito. ¿Vale? Y ahora lo único que nos queda es seleccionar esta parte de aquí arriba, copiamos, venimos para acá, nos colocamos aquí, pegamos. Vale, esta parte de aquí la vamos a poner así, aquí le vamos a meter un hashtag, una estrella DAM, vale, como no queremos gritar, a pesar de que sea publicidad, estrella, y aquí como no me han puesto la fecha, pues voy a tener que venirme para acá. Esto es en el Arena Alicante, lo pondremos como información adicional. Y aquí cuando se celebra esto, del 9 al 15 de junio, vale, pues aquí ponemos del 9 al 15 de julio. Está todo perfecto. Bien, importante, no me complico la vida. He copiado una información que ya tenía puesta en el título. Lo que he hecho ha sido, para facilitar la búsqueda, cuando alguien busque algo sobre pádel, poner un hashtag en este caso. Localización, importante. Arena Alicante, ya estoy dando el lugar del sitio y encima me viene el nombre de la ciudad. Si no, la tendría que incluir. Y después la fecha, para que la gente sepa cuándo está. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Y la URL que va al final. Normalmente, si vemos que la distancia que tenemos aquí, o sea, el espacio, es demasiado grande, yo lo que suelo hacer es seleccionar todo el texto, lo copio, me voy a Twitter, lo voy a hacer. Vengo para acá. Lo copio. Bueno, desde aquí yo con el control copiar. Me vengo a Twitter, vengo a crear un nuevo, a ver si no se me queda colgado, vale, y lo pego. Y aquí me dice que el link aparecerá cortado, mentira, porque va a ser el que respete, y me dice el número de espacios que me quedan. Yo sé que la imagen a través de IFTT me ocupa ¿cuánto? ¿Cuánto tengo aquí? Limitado a 120 caracteres. ¿Cuánto puedo escribir yo en un tweet normalmente? ¿Cuántos me quedan para la imagen? Si tengo 36, ¿me cabe o no? Sí. A ver, ¿aquí cuántos me quedan? Más los 20 de la imagen, me faltan 16. Tengo de sobra hasta para que me hagan retweets y me bailen la jota. Entonces, como yo sé que aquí tiene que venir el enlace de la fotografía, que va a ser un enlace, que va a ocupar 20 espacios, si veo que el espacio que tengo aquí es superior a los 20, superior o igual a los 20, no tengo ningún problema. Ojo, si es demasiado justo, el inconveniente que me puedo encontrar es que cuando me hagan un retweet, el segundo enlace, o sea, lo que vaya al final no me entre. Entonces, si lo quiero incluir y dejarlo justo, ¿qué es lo que tendría que hacer? No, porque yo no puedo cortar más. Los dos enlaces, o sea, mejor, no dejar que ninguno de los enlaces vaya al final. Y que lo que haya al final siempre sea texto. Porque lo que me acortará siempre será el texto, que me da igual, porque ya me generará un enlace para ir al tweet, pero no me va a capar el enlace, porque entonces ya sí que me mata. ¿Vale? Entonces lo que sí que puedo hacer es jugar con los enlaces, ponerlos en medio o ponerlos al principio. ¿De acuerdo? Vale, esta parte la cancelo porque no me interesa estar aquí, además que estoy en otra cuenta, y lo que hago es crear la acción. Y ya el último paso que me falta es ponerle nombre a esto que he creado, si es que lo crea, porque ahora mismo no tiene conexión a internet. No, ya, aquí está. Vale, entonces, esta va a ser la descripción que va a tener esta acción. En este caso y para esta cuenta, yo debo de tener un control exhaustivo sobre cuándo acaba esa competición en concreto para que la desactive. Como yo sé que era hasta el 15 de julio, ¿puede ser? Ya no me acuerdo. 15 de julio. Pues entonces aquí yo voy a poner y créate. Con lo cual, he creado una acción que me va a publicar todos los días a las 4:30 de la tarde, menos el domingo, un hashtag, o sea, un tweet con una imagen y se llama hasta el 15 de julio. Entonces, una vez que llegamos aquí, os explico.
Si queremos eliminar la acción, borrar. Puede pasar que tengamos un tweet que a lo mejor en determinadas ocasiones queremos volver a reactivar. ¿Para qué lo vamos a eliminar? Desactivar. Se queda guardado en la alacena o en la despensa y cuando lo queramos volver a activar solamente le tenemos que dar al botón y ya está. Con este de aquí lo editamos y con este lo compartimos. ¿Vale? Al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues si me deja entrar aquí... Cuando lo compartimos, ¿qué hacer? ¿Le envías a una persona el enlace? No, IFTT funciona como una red social. Entonces es como si compartieras para que el resto de usuarios la pueda ver. Él puede coger ese y modificarlo. No es que esté utilizando tus enlaces, sino es la mezcla, la conjunción de redes sociales la que está. Claro, la receta. Y él puede usarla. Claro. Lo que pasa es que tampoco es que hayas descubierto las Américas, porque para eso está. Pero que a lo mejor hay una que no sabes cómo funcionaría o de qué manera te puede ser útil. Exactamente, y a lo mejor dices, ostras, que se puede vincular Dropbox con Instagram. Pues venga, va, lo voy a hacer. La observación que has puesto abajo de hasta tal, eso simplemente es para ti. Claro, claro. Para que tú sepas. Porque tú cuando entras dentro de tu panel de control, tú las ves. Entonces si tienes que buscar algún tweet que tengas que desactivar, lo vas a encontrar más rápidamente si sabes la fecha, por ejemplo. En este caso, como son competiciones que van perdiendo vigencia en el momento en el que caducan, en este caso es el 15, pues llegado el 15, o el 15, o el 16, o el 14, lo cancelas y ya está. En este caso me voy a meter aquí en la cuenta para que veáis. No sé si era esta ya, espérate. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Este, si no me equivoco, va con IFTT. Aquí está. Y el chivato lo tengo aquí abajo. Ahí está. ¿Lo veis que está con IFTT? Vale. A nivel de una empresa, si estamos gestionando Community Manager Juniors, si estamos gestionando una empresa, ¿por qué esta herramienta viene muy bien? Porque si, por ejemplo, estamos llevando eventos, una DL, por ejemplo, con patrocinio por parte de empresas, donde esas empresas han puesto un dinero, y empieza, o quieren que haya un rédito, o una conversión de ese dinero, la mejor manera es la publicidad. Y normalmente la publicidad estandarizada, que hasta ahora se entiende, es la de yo cojo este cartel y la pongo en establecimientos y te pago porque la difusión que vas a tener es a nivel local, a nivel regional o a nivel como tú quieras, pero es una difusión limitada. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me gusta mucho esta aplicación, ¿por qué? Por esto. Porque por una parte aquí directamente, esto como os habéis fijado, la fotografía se embebe dentro del tweet. Yo puedo clicar aquí y en Pic Twitter veo la imagen, pero si clico fuera, también veo la imagen aquí dentro sin tener que irme. Para tus carteras, yo las puedo poner aquí. Y si organizo un evento, yo puedo poner aquí el evento y si tengo patrocinadores, mis seguidores van a ver a mis patrocinadores. Yo ya no estoy diciéndoles a mis patrocinadores, oye, dame 5.000, 3.000 o 4.000 euros o la cantidad de dinero que sea, porque vas a tener difusión a nivel local. Y te va a ver, no sé, 3.000, 4.000 personas a nivel local cuando pasen por las diferentes tiendas. Es que además están mis usuarios de Twitter. Porque cuando alguien lo difunda, el patrocinio de tu marca, tu Tempo, el Corte Inglés, Bairo, va a ir vinculado con esto. Entonces, al final, la voz que te voy a dar a ti y la repercusión que te voy a dar a ti por utilizar este tipo de herramientas es fundamental. En este caso aquí, por ejemplo, nos ceñimos únicamente a la información de patrocinio. Pero, porque además es que el cartel es que tampoco es que sea demasiado... A ver si encuentro por aquí algún otro. Descubre 20 consejos, triunfos... ¿Sabes cuál es el problema? Y ahora lo voy a decir mirando a cámara para que la gente lo sepa. ¿Sabes cuál es el problema de Hootsuite y de TweetDeck? Que cuando tú programas un tweet con imagen en Hootsuite, la imagen no la ves aquí. Tienes que pinchar en el enlace para ver lo que hay. Tú imagínate la visibilidad que estás perdiendo. Y además... Entonces, para que salga, tienes que hacerlo o a través del IFTT o hacerlo en directo. O hacerlo en directo. Pero es que es la otra herramienta que os iba a enseñar hoy en teoría, pero que la veremos mañana,
Hay una que se llama, esta por ejemplo, desde arriba, cuando se publica, que es el chivatito también, esta se publica desde Pic Twitter, ¿vale? Que este sería el servidor de imágenes de Twitter, por decirlo de alguna manera. El problema es que esta imagen tú la cargas dentro del receptáculo total de imágenes que tienes vinculadas con tu usuario, por decirlo así, en Twitter, y puedes ver todo el anagrama. Pero tú lo que no puedes hacer es copiar este tweet. Si lo has publicado directamente desde aquí, no de IFTT, tú no puedes copiar este tweet y hacer que se repita. Porque esta foto está asociada a un momento en el tiempo, dentro del servidor de Twitter. Y esa imagen, cuando tú la repitas, no va a aparecer. Porque no va asociada directamente con el tweet que tú vas a publicar, sino con otro tweet que tú publicaste. Y al final se lía la pinza. Entonces, para eso hay otra herramienta que se llama TweetPic, que es de la que os hablé al principio. Y esa la veremos mañana, y con esa, para el caso tuyo, por ejemplo, y para el caso de empresas que tengan un volumen importante de materiales o de elementos que puedan generar una carpeta de imágenes, por ejemplo, imagínate una tienda de modas, Zara, tiene su colección, ya le doy anuncio a Zara, Zara, aquí estoy yo. Por ejemplo, tiene la colección de verano, o la colección de invierno, la colección de otoño. Tú, lo fácil, nos vamos a meter en el de la Federación de Pádel, a ver si aquí no peta, porque el problema, y así lo veis, y mañana ya entro directamente. Vale, con este ya estoy. Entonces lo que tengo que hacer es ir a mi perfil. Es que esto quiero que lo veáis porque sí que es muy chulo. Vosotros pensar que cada uno de los tweets que publiquéis a partir de aquí funciona igual que el tweet que hemos generado con la imagen. Es decir, es un tweet, es una imagen que va asociada a un tweet. O mejor dicho, es un tweet que va asociado a una imagen. Lo importante no es el tweet, es la imagen. ¿Vale? Sin embargo, en Twitter es al revés. A ver, esta es la sesión que tengo iniciada con mi usuario. ¿De acuerdo? Esto es un tweet, pero es un tweet que va asociado a una imagen. ¿De acuerdo? De aquí lo importante funciona también igual. Tenemos un tweet con 120 caracteres y tenemos 20 espacios para la fotografía. Y la fotografía tiene un tamaño determinado. Pero lo importante no es la foto, lo importante es esto, es el evento. Que no es un evento en sí, sino que es un acontecimiento, es algo con lo que lo queremos vincular. Entonces, imaginaros una tienda que tenga una colección de elementos, zapatería, tienda de ropa, carteras, lo que sea, y que quiere dar a promocionar sus productos de cara a una nueva campaña. Lo sencillo, ¿qué sería? Primero, utilizar Social Bro para conocer cuál es el mejor momento para interactuar con sus usuarios, para dar a conocer esos tweets de venta, ¿de acuerdo? Lo segundo, venir aquí, y desde aquí generarme los tweets, ¿vale? Porque voy a tener una imagen asociada a un tweet, a un texto, pero no va a ser un texto, un texto asociado a una imagen, porque lo principal es la imagen, ¿de acuerdo? Y cada una de esas imágenes las voy a vincular a un evento. Imaginemos una colección, que sea la colección, pues yo qué sé, no sé, el nombre de una colección, Farola, que sea la nueva colección de falditas o de zapatos para la noche. Pues si yo lo que hago es que todos los tweets donde estoy hablando de esos productos individualmente, ¿vale? Yo cuelgo aquí una fotografía de un zapato de la colección evento Farola, y lo que hago es describir el evento Farola. Farola es la nueva colección de zapatos destinados para la noche, un lujo de no sé qué, para salir por tal y estar con un caminar cómodo y que pueda volar, por ejemplo, ¿vale? En la descripción que le pongo al evento, coloco la foto del primer par de zapatos, puestos con una modelo o normal, y aquí pongo un tweet donde hable de la comodidad de los zapatos, de lo bonitos que son, de lo elegantes, de lo ligeros, de lo que quiera. El resto de la información ya la tengo asociada al evento, ¿sí? Este tweet me genera una URL, ¿vale? Si yo voy creando diferentes tweets y los voy aglutinando todos en los diferentes eventos, cada tweet, ¿qué tiene? Una URL propia. ¿Y el evento? Una. Cuando yo publique un tweet, puedo coger la URL del evento, crear un tweet y decir, conoce los productos de la colección Farola. El zapato más elegante o el zapato más cómodo para el invierno. Y cuando la gente clique en ese enlace, ¿dónde va a ir? A la página donde va a tener
el zapato 1, el zapato 2, el zapato 3, el zapato 4, zapato 5, zapato 6, zapato 7, zapato 8. Y según vaya clicando en cada uno, tienes la información con la fotografía de cada uno de esos zapatos. ¿Para qué viene muy bien? Por ejemplo, no lo hacéis vosotros, pero sí lo hace el ayuntamiento, no sé si a lo mejor le puede servir. Imaginaos una fiesta en el ayuntamiento, fiesta local, y lo queréis difundir a través de Twitter. Cada día, si dura una semana la fiesta, hay diferentes actividades. El evento, fiestas locales de Carcaixent. Fotografía, con el cartel de las actividades que hay el lunes. Lo vinculáis al evento, fiestas locales de Carcaixent, y lo que hacéis, si se hace bien y se pone una fotito chula, que se puede hacer, porque esto es el thumbnail que saca cuadrado, aquí se puede poner lunes, y todas las fotos que tengan que ver con el lunes, con diferentes tweets para promocionar las diferentes actividades, o diferentes cursos, que hayan vinculados a una determinada jornada de formación o de aprendizaje, donde tú lo que quieres es dar a promocionar esos cursos o esas jornadas dentro de un evento mucho más grande. Pues lo que haces es asociarlos todos a ese evento, que es el que los aglutina a todos, y vinculados con él, los diferentes donde das información. Los puedes compartir de manera individual, o bien todos juntos, a través del enlace del evento. Con este enlace, la gente cuando clique, el problema es que no lo quiero cargar porque ya vamos mal de tiempo, cuando la gente lo clique, lo que va a hacer es acceder a toda la información. Esta la veremos mañana, para ver de qué manera in situ se puede hacer con cada uno de ellos, ¿vale? Y mientras tanto, utilizar la aplicación de IFTT, ir configurando lo que queráis, la vais probando para darle contenido a vuestro usuario de Twitter. Mañana me traéis las RSS, o si os aventuráis a hacerlo, intentad programar las RSS dentro de IFTT. ¿Vale? A ver qué tal se os da. Y lo vemos mañana.